Yo quiero que me acompañe por favor a Éxodo 35:14. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta y dice: el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. ¡Qué poderosa palabra! Yo sé que en la lectura usted se quedó, bueno, ¿de qué nos va a hablar el pastor? Amén. A lo mejor usted se esperaba otra palabra, pero esta fue la palabra que Dios puso en mi espíritu para que le hablara. Al final usted va a decir: wow, qué poderoso, qué poderoso. Y en esta tarde, hermanos, yo voy a titular la reflexión o la predicación de esta tarde: el fuego y la luz del candelero. Repita conmigo: el fuego y la luz del candelero. A manera de introducción, en el santuario hecho en el desierto, llamado también tabernáculo de reunión, que fue ordenado que se hiciera por Dios, Moisés también, por orden divina, hizo un instrumento muy importante para la iluminación interna del santuario. Este instrumento se llama candelero. Por eso dice el candelero. Era un instrumento, hermanos, que fue mandado a hacer directamente por Dios y con ciertos diseños que cada parte del candelero tiene un significado profundo en la revelación del Espíritu, pero no voy a entrar en esos detalles. Simplemente voy a hablar de la parte más importante del candelero. La palabra candelero se traduce de la palabra hebrea menorá. Quizá algunos han escuchado, quizá otros no. Y la palabra menorá significa lámpara. Una lámpara que destella, una lámpara llena de luz. Y el candelero, como lámpara de fuego, llenaría de luz internamente el lugar santo, y también esa luz, hermanos, entraría más allá del velo de separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. Pero el candelero estaría puesto en el lugar santo, pero su luz entraría hasta el lugar santísimo. Ahora vamos a mirar rápidamente los elementos del candelero como aspecto número 1, los elementos del candelero. Mire lo que dice Éxodo 35:14. Lo leímos al principio, vamos a repetir la lectura para entender más, para empezar a abrir el entendimiento acerca del candelero. El candelero tenía ciertos elementos muy importantes que son sombra y figura de realidades espirituales. Dice 35:14, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Hay tres cosas que sobresalen en los detalles del candelero. Número 1, tenía 7 lámparas, por eso aparecen lámparas en plural. Eran 7 lámparas que estaban en la parte superior, en los brazos. 7 brazos. Y en la parte superior de cada brazo era una lámpara. Además, internamente el candelero, en la parte interior del candelero, tenía aceite de olivas. Aceite puro de olivas. Era el combustible para que el candelero ardiera y sus lámparas brillaran. Entonces, hermanos, el otro elemento que tenía el candelero era el fuego. Precisamente el fuego que ardía en las lámparas, y por medio de ese fuego, hermanos, dotaba de luz, llenaba de luz. Las lámparas ardían en fuego, y ese fuego, hermanos, en las lámparas era la luz principal que iluminaba el lugar santo dentro del santuario.
Y estos elementos que se mencionan son figuras de realidades espirituales que ahora tienen su cumplimiento en la vida espiritual de la iglesia y especialmente en cada uno de nosotros los creyentes. Por eso para mí, hermanos, por el Espíritu entender y mirar el significado, conocer el significado espiritual de cada uno de los elementos del candelero es muy importante y a mí me llena de gozo, de alegría, porque yo puedo ver por el Espíritu, entender por el Espíritu, tengo el discernimiento para poder mirar espiritualmente en la palabra realidades espirituales, poderosas realidades espirituales que ahora tiene la iglesia y que debe de tener cada creyente en particular. Sin embargo, hermanos, estas realidades ahora se han cumplido en la iglesia, en los creyentes, pero lamentablemente todavía en muchos lugares, en muchos creyentes, en muchas iglesias no lo han entendido. Peor aún, no tienen el conocimiento. Pero en esta tarde, hermanos, yo les voy a compartir ese conocimiento, les voy a transmitir ese discernimiento para que usted pueda, hermanos, entender espiritualmente así como yo estoy entendiendo espiritualmente la palabra. Poderosas realidades espirituales para la iglesia y para el creyente. Aspecto número 2. El fuego del candelero era la luz principal del santuario. Esto significa que el candelero todo el día estaba encendido. Todo el día, hermanos. La orden de Dios era que estuviera siempre encendido. Todos los días. Los 12 meses del año. Los 365 meses de los días del año estaría encendido, hermanos, ardiendo para llenar siempre de luz el santuario. Vaya conmigo, Éxodo 27:20. Estamos mirando los elementos para poner como fundamento para entender las realidades espirituales. Éxodo 27:20. Éxodo 27, capítulo 27, versículo 20. Y dice así, ¿lo tiene conmigo? Amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas. Era el combustible. Machacadas, olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Las lámparas tenían que estar ardiendo. El fuego tenía que estar presente. El aceite no podía faltar. El aceite, el fuego tenía que estar siempre presente para que se diera la luz y para que el santuario estuviera lleno de luz. Siempre tenía que estar ardiendo el fuego. Y el fuego y la luz del candelero, hermano, era símbolo de la presencia de Dios en medio del santuario. El aceite de olivas puro era necesario para el fuego del candelero. Y el aceite puro de olivas, hermanos, es figura, es símbolo del Espíritu Santo. Así como era necesario que estuviera el aceite de oliva ahí para encender las lámparas y que el candelero tuviera fuego, así de necesario e indispensable es la presencia del Espíritu Santo para que la iglesia se mantenga en el fuego con la presencia de Dios. Una iglesia viva, una iglesia ardiendo, una iglesia llena de luz, una iglesia llena de la gloria, una iglesia llena del testimonio, una iglesia avivada en el Espíritu Santo. Así de necesario, así de indispensable como el aceite para el candelero, para el fuego y para las lámparas, así también para la iglesia la presencia del Espíritu Santo para que la iglesia se mantenga avivada, encendida.
Qué poderoso es cuando la iglesia, hermanos, se mantiene viva y encendida por el fuego del Espíritu. Hermanos, todo es sombra de realidades espirituales. Las lámparas tenían que arder siempre. Y estas lámparas, pon atención en esto, estas lámparas son figura de la vida espiritual de cada creyente. Las lámparas representan la vida de cada creyente, que tienen que estar siempre encendidas. Entonces, hermanos, el santuario en el desierto era figura de la iglesia, porque la iglesia ahora, en este mundo como desierto, la iglesia es el santuario de Dios en la tierra. Y el candelero ardiendo en fuego en el santuario es entonces la presencia del Espíritu Santo, ardiendo en fuego y llenando de luz, de verdad, hermanos, el interior de la iglesia, para que siempre pueda expresar el testimonio de Cristo como una luz al mundo por medio de creyentes, así como las lámparas ungidos y encendidos, hermanos, portando la gloria y la revelación espiritual de Dios. Espero que me esté explicando, porque estoy hablando cosas muy espirituales. Número 3, el candelero, especialmente el candelero, hermanos, representa el testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia, que debe de ser un testimonio transparente, limpio, resplandeciente, así como la luz, así como el fuego que brillaba en las lámparas. En la realidad espiritual, el candelero ardiendo en fuego y sus lámparas encendidas es el testimonio de cada iglesia en todo lugar. La luz de Cristo brillando en medio de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde saco todo esto? De la palabra. Apocalipsis 1:10. Ahí está la realidad espiritual. Ahí está la realidad espiritual. Lo que fue sombra en el Antiguo Testamento, lo que leímos en Éxodo del candelero, el aceite de olivas, las lámparas, la realidad espiritual está en Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Mire, ahora, ¿qué necesitamos para entender esto? Estar en el Espíritu, porque son cosas espirituales. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto fue lo que escuchó Juan. Estaba en la isla de Patmos, estaba ayunando, era un domingo, él estaba en comunión espiritual cuando escucha la voz, y cuando él voltea para ver la voz, mire el versículo 12. ¿Qué fue lo que miró? Versículo 12, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué cosa miró? 7 candeleros. 7 candeleros. ¿Por qué 7 candeleros? Lo voy a explicar más adelantito. En esta visión, primero, miramos al Señor Jesucristo ya resucitado. Para cuando Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado por el emperador, Jesucristo ya estaba resucitado. Ya habían pasado años de la resurrección, porque para cuando Juan estaba en Patmos, él ya era un anciano.
Y recordemos que Juan anduvo como discípulo del Señor cuando fue joven todavía. Entonces ya habían pasado algunos años de la resurrección y ya resucitado, Juan mira en visión y con voz audible mira al Señor Jesucristo resucitado. Pero ¿cómo lo miró? Estaba vestido como sacerdote, con vestiduras sacerdotales, porque en el Antiguo Testamento Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, eran los únicos que podían entrar al lugar santo. Eran los únicos que podían llegar a donde estaba el candelero, poner el aceite, encender las lámparas y hacer que la luz del candelero brillara en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahora tenemos a Cristo cumpliendo la función sacerdotal de ponerle aceite y de ponerle fuego al candelero, porque el candelero habla de una realidad espiritual de la iglesia. Entonces tenemos a Cristo resucitado en su oficio sacerdotal, vestido con las vestimentas sacerdotales, pero también en esta visión miramos a toda la iglesia en todos los tiempos y en todo lugar, en toda época, representada en las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahí las mencionamos, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí está la iglesia de Cerrillos representada también en estas iglesias que el Señor Jesucristo le mencionó a Juan en la isla de Patmos. Pero también miramos 7 candeleros de oro, y cada candelero representa a cada iglesia. El candelero siempre está en relación de la iglesia. El candelero representa a cada iglesia. Según la visión, cada iglesia tiene un candelero, mi hermano. Porque se mencionan 7 iglesias y se mencionan 7 candeleros. Entonces, cada iglesia tiene su propio candelero. Porque cada iglesia es un santuario de Dios. En la antigüedad existieron esas 7 iglesias, y esas 7 iglesias son representativas, y cada una de esas iglesias tenía su candelero. Vaya conmigo al Apocalipsis 1:13. Y el candelero era el testimonio de esas iglesias. Apocalipsis 1:13. Solamente adelantamos a llegar hasta el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, en medio, ¿dónde estaba Cristo? En medio. ¿Y por qué estaba en medio? Porque estaba mirando a ver si el candelero de la iglesia tenía fuego. Estaba mirando a ver si el candelero de la iglesia, las lámparas estaban encendidas. Cada iglesia tiene su candelero. Y el Señor vigila el candelero, el Señor observa el candelero. A Él le interesa que cada candelero en cada iglesia, o que cada iglesia tenga su candelero encendido, ardiendo, con luz, que las lámparas estén brillando. Por eso dice que en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esas son las vestimentas sacerdotales, ceñido por el pecho con un cinto de oro. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto, ver a Cristo en medio de los candeleros. Me habla de que Él cuida el candelero, a Él le interesa el candelero, Él observa el candelero, Él está al pendiente de su iglesia, de la condición espiritual de su iglesia. A Él le interesa que cada iglesia tenga su candelero hablando en el Espíritu, con aceite y con fuego y con luz, hermanos. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando hoy en la mañana este mensaje allá en la casa de la pastora Rosario, yo me preguntaba, y se los voy a preguntar a ustedes, ¿cómo estará el candelero de la iglesia de Cerrillos? ¿Cómo estará el candelero de esta iglesia? Mediten esa pregunta.
Espiritualmente, ¿cómo estará el candelero en este lugar? Porque esta iglesia ante el Señor Jesucristo también tiene su candelero. La pregunta es, ¿en qué condición está el candelero de ustedes? ¿Tiene fuego? ¿Tiene aceite? ¿Estará ardiendo? ¿Las lámparas estarán encendidas? ¿O será que el candelero ya se apagó? ¿O será que ya no hay aceite? ¿Será que sigue brillando o ya no está brillando? Medita, por favor, cómo estará el candelero de esta iglesia. ¿Cómo estará el candelero de las iglesias de aquí, de Alto Lucero? ¿Cómo estará el candelero de la iglesia de Guarumbo? ¿Cómo estará el candelero de la iglesia de Colonia Enríquez? ¿Cómo estará el candelero de allá, hermanos, de Ranchito? ¿Cómo estará el candelero? Porque todas las iglesias tienen un candelero y Dios pone ese candelero para que la iglesia se mantenga encendida en el fuego del Espíritu y que la iglesia brille en el mundo perverso y que sea un testimonio al mundo incrédulo, que brille con la luz de Cristo, con la revelación de la palabra, con la verdad de la palabra. Pero de todo eso depende de la condición de cómo está el candelero. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está el candelero? Porque para Cristo es muy importante el candelero de cada iglesia. Porque del candelero, hermanos, depende la vida espiritual de la iglesia. Según esté el candelero, así estará la iglesia. Si el candelero tiene aceite y arde en fuego, la iglesia estará en luz. La iglesia tendrá vida. La iglesia tendrá gloria. La iglesia tendrá la presencia de Dios. Pero si el candelero está apagado, sin fuego, sin aceite, entonces la iglesia estará en tinieblas, sin testimonio, sin revelación espiritual, sin gloria, peor aún, sin la presencia de Dios. Así que, iglesia, preocúpate cómo está el candelero. Preocúpense cómo está el candelero. Apocalipsis 1:20, se sigue mirando el candelero. Y ahí nos da más revelación el Espíritu. Oh, mi hermano, yo en esta hora de la tarde, yo estoy aquí como una lámpara encendida, ardiendo en fuego. Por eso te estoy hablando la palabra con toda claridad. Traigo luz del Espíritu en mi espíritu para mostrarle la palabra con discernimiento, con entendimiento, hermanos. Y así como yo, es necesario que en todas las iglesias se levanten hombres, pastores, hermanos, que brillen, que hablen en el fuego, en el poder del Espíritu Santo, para abrirle los ojos a los que están en tinieblas. Pero todo eso tiene que ver con el candelero. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y mire, subráyelo, si puede hacerlo, si quiere hacerlo. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está la razón del por qué eran 7 candeleros y el Señor en medio de ellos, porque cada candelero era de cada iglesia. Mi hermano, espero que el candelero de esta iglesia de Cerrillos tenga el aceite del Espíritu, tenga la unción del Espíritu, y que esté ardiendo en el fuego, para que pueda tener la luz, el testimonio de Dios, la revelación de Dios, la gloria de Dios y la presencia de Dios. Ahora vamos a ir a un nivel más a fondo, más profundo. Número 4, aspecto número 4, y este es el último: las lámparas del candelero.
Si el candelero representa de manera general a cada iglesia, la vida espiritual de la iglesia en términos generales, entonces la lámpara o las lámparas es la vida espiritual de cada uno de los creyentes. Las lámparas es la vida espiritual de cada uno de los creyentes. Tú eres una lámpara, yo soy una lámpara, y como lámpara tenemos que estar encendidas y brillando. Éxodo 44. Éxodo 44. Regresémonos a la revelación de las lámparas y el candelero. Éxodo 44. Porque las lámparas tenían que estar encendidas, siempre encendidas. Éxodo 44. Meterás la mesa y las pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Las lámparas tenían que estar encendidas. Ahora vaya conmigo en ese mismo capítulo al versículo 24. 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, 40-24, frente de la mesa, al lado sur de la cortina, versículo 25, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cuál era la orden de Dios? Que las lámparas tenían que estar encendidas. Ahora, usted como lámpara, ¿cómo está? Yo no sé. Usted como lámpara, ¿cómo está? Pudiera ser que el pastor sepa. Pudiera ser que él debe de saber, porque él conoce la vida espiritual de cada uno de ustedes, de los que son miembros de esta iglesia. Usted debe de saber que como lámpara usted debe estar encendida. Porque las lámparas tienen que ver con la vida espiritual de cada creyente. Aquí hay muchas lámparas. Amén. Pero la pregunta es, ¿cómo están esas lámparas? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás encendido o estás apagado? Voy a terminar con Proverbios 20-27. Voy a terminar. Creo que no llegué ni a media hora. Amén. Pero al buen entendedor pocas palabras. ¿Qué dice Proverbios 20-27? Ahí revela quién es usted. Lámpara de Jehová. Escucha esto, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La palabra dice que tu espíritu es como una lámpara para Dios. Tú eres la lámpara. Como lámpara tú tienes que estar encendido. Como lámpara tú no puedes estar apagado. Como lámpara tú tienes que tener el aceite, la presencia, la unción, el poder, la gloria, la vida. Todo eso tiene que estar en ti. La pregunta es, ¿cómo estás tú como lámpara? La Biblia dice que tu espíritu humano, lo más interno, lo más profundo de ti, tiene que estar brillando, ardiendo, encendido como una lámpara. Pero ¿cómo estamos espiritualmente? Mire, dos cosas. ¿Cómo estamos como candelero? De manera corporativa, de manera general. ¿Cómo está el candelero de esta iglesia? Ahora, ¿cómo están las lámparas de esta iglesia? Que son cada uno de ustedes. Yo no sé. Pero tanto como iglesia tenemos que estar ardiendo con la gloria, la presencia, el testimonio, la revelación del Espíritu. Y como lámpara, cada uno de nosotros tiene que estar también encendido. Ahora póngase en pie, por favor.